por el tema del contenido del material, o que por ahí las expositoras van a pasar los power. Bueno, todas esas las cuestiones vamos a tratar de remitirlas a la cuestión de informática. Después otra cuestión más, algunas consultas que quedaron de la jornada del encuentro anterior, las receptamos, sobre todo para la gente que está en el entorno virtual, tranquilos que después ya la vamos a hacer, en todo caso cuando culminen. Eso también decirles, si tienen alguna duda o consulta, la vamos a hacer al final de las exposiciones. Y por último, bueno, quería también agradecer un poquito a los miembros de mi instituto, si bien soy la cara visible del Instituto de Derecho Civil, también hay un grupo de colegas que han participado y ayudado para que estas jornadas se lleven a cabo. Y por otro lado, también agradecer a los encargados del Registro General de la Propiedad que están aquí presentes, y también una forma de recomendación, si por ahí hay alguna cuestión que quieran participar y comentar, alguna problemática que se hayan suscitado, también bienvenidos obviamente para participar. Bueno, sin más prólogos, le voy a pasar la palabra a la doctora Mariela. Ahora sí, hola, buenas tardes. Gracias, Leandro. Mientras Leandro hablaba, yo preguntaba en el chat si se escuchaba bien. Me decían quienes contestaban que sí, que perfecto. Así que les doy la bienvenida, tanto a quienes están acá presencialmente como quien lo hacen de manera remota. Les cuento que hoy seguimos con la segunda jornada de Derecho Registral. Voy a presentarles en unos segundos a las dos expositoras de hoy, pero antes me gustaría contarles algo para que, digamos, tomemos conciencia de la importancia y de la actualidad que tienen estas jornadas que realmente ha llevado adelante tanto el instituto como habilitado el colegio. Desde el día 31 de octubre de este año hasta el 4 de noviembre se llevarán a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en el aula magna de la UBA, el primer Congreso de Actualidad Registral, exactamente con los mismos ejes que estas jornadas. Es decir, que realmente quienes están acá, tanto la gente de registro como aquellas personas que se han inscrito, matriculados del colegio o de otras actividades, pueden sentir que realmente están en lo que es hoy la actualidad registral, tanto de registro de la propiedad inmueble como registro automotor, como otros organismos, inspección de personas jurídicas, en fin, para que vean realmente la relevancia y el ayornamiento que tienen estas jornadas. Así que es un gusto poder ser parte de las mismas. Nuevamente agradezco en especial a la gente de registro. Tengan en cuenta que hasta hace un ratito estaban allí y ahora están acá capacitándose, y por supuesto a la directora general, Graciela Jiménez, a la subdirectora Marta Ortiz, que siempre nos acompañan, y ahora sí a nuestras dos disertantes. Probablemente muchos y muchas de ustedes las conocen cotidianamente. La primera parte de la exposición estará a cargo de la doctora María Victoria Walker, que es la responsable de las consultas del Departamento de Registraciones y también consultas internas y externas, y que ustedes tan habitualmente ven cuando van a registro. Y la doctora Penélope de Matía, que es la jefa de relatoría de registro. Ambas son abogadas, ambas son escribanas, ambas son diplomadas en Derecho Inmobiliario por la Universidad Notarial Argentina. Así que para no demorar, porque hoy va a ser una jornada bastante intensa con los dos temas, como digo, y como dije la vez pasada, el power de presentación ya lo tiene el colegio, para que quien lo quiera pedir pueda hacerlo a través de Leandro o a través de la gente del colegio. Así que, Vicky, para quienes la conocemos, te cedo la palabra y te ayudo con el pase del Power a medida que me vayas diciendo, ¿ok? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hace un tiempito atrás nos estuvimos viendo, en este caso por Zoom, donde vimos un detalle minucioso de todos los trámites judiciales que son susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad.
Fue un detalle minucioso, hago hincapié en esto porque hoy vamos a tratar casos prácticos que se presentan dentro de los diferentes expedientes judiciales. Son básicamente las dudas que yo evalúo en sala de consulta frente a las distintas inscripciones provisionales o frente a la primera inscripción de un trámite que generalmente presentan lagunas los profesionales que los ingresan. Vamos a empezar, esto sería en complemento, este Power es complemento del que ustedes ya tienen acá disponible en el colegio, donde está el de los expedientes judiciales con este detalle minucioso que hacía referencia. Primeramente vamos a hablar de los juicios sucesorios, que como dije en su oportunidad, tenemos las dos opciones de inscripción, la inscripción en proporción de ley, que es lo que nosotros registralmente conocemos como marginales, que vamos a arrancar por ese. Generalmente sabemos que se tiene que inscribir la declaratoria de herederos. Acá hago referencia a, existe hoy en día la Oficina de Procesos Sucesorios que el registro implementó el sistema digital. Entonces todas las declaratorias de herederos, juicios sucesorios que se tramiten en OPS, se va a inscribir la declaratoria de manera digital. En este caso, una vez que esté inscrita la declaratoria, el profesional, si quiere inscribir dominio, deberá acompañar el SDH, que es la subsistencia de la declaratoria. En caso de que ya esté inscripta, lo hará posterior. Si ya se inscribió en otra oportunidad y, por ejemplo, a los 2 o 3 meses quisiera inscribir dominio, la forma es la misma, siempre con la subsistencia de la DH. Para el resto de los procesos sucesorios que tramiten en otras circunscripciones o en otros juzgados, o que sean viejitos, se utiliza la misma forma que veníamos implementando antes de esta era digital. Sigue siendo el formulario DH común, que lo firma el profesional, y se presenta en soporte papel por mesa de entrada del registro. En cuanto a la proporción de ley, el SRD. Yo digo el SRD porque refiero al formulario. También se le puede decir la solicitud de registración digital, es lo mismo. En este caso, cuando se inscribe en proporción de ley, siempre lo firma el juzgado. En esto me voy a detener porque en el mismo formulario, atrás dice debe estar suscrito por el profesional. No. En todos los procesos judiciales lo firma siempre el juzgado, a excepción de las particiones. Solamente lo firma el profesional cuando es perito partidor. El resto siempre lo firma el juzgado. En cuanto a la descripción del inmueble, cuando se inscribe en proporción de ley, generalmente utilizamos la descripción que tiene el título. ¿Qué pasa? Los juzgados, incluso la OPS, por lo que establece la Ley Nacional de Catastro, exigen el catastral. Nosotros registro, si se inscribe en proporción de ley, no. Lo que pasa es que si no adherimos a lo que plantea el juzgado, vamos a tener una discordancia entre lo que está denunciado, lo que expresa el certificado catastral y lo que expresa en consecuencia el SRD, que ustedes saben que se completa con el numerito que se expide en el catastral. Entonces nosotros, a modo de consejo, solicitamos que pidan el catastral a los efectos de que la denuncia, el catastral y el SRD siempre tengan la misma descripción. ¿Qué pasa si el título es viejito, o sea, el plano es anterior o al 72 o al 68, y nos piden una verificación de estado parcelario, o sea, un plano nuevo? En ese caso, la descripción del inmueble en la denuncia de bienes debe ser conforme plano, este plano nuevo. Ahora, si el expediente es viejo, desde vieja data, y ahora recientemente se pide el catastral y hay un plano nuevo, que ya está hecha la denuncia dentro del expediente, en este caso se hace un escrito al juzgado referenciando que la denuncia despoja tanto, conforme plano, la descripción es tal, conforme el catastral y el plano, con el que el juzgado emite un decreto que diga téngase presente lo manifestado, para nosotros es suficiente, ustedes lo agregan al legajo en copia certificada. Para los casos que se inscribe proporción de ley, como yo dije anteriormente, nosotros no exigimos el certificado catastral. Por ende, pasa en algunos juzgados, por ejemplo, Rafaela
por ejemplo, Esperanza, que generalmente ellos no lo piden al catastral, si no lo piden, no está presentado en el expediente, tranquilamente el SRD lo confeccionan tal cual conforme título, porque para nosotros no es obligatorio. ¿Qué pasa en los casos de que el inmueble, conforme al certificado catastral, tenga alguna observación? Por ejemplo, el lote A se anexará al lote B, o tiene salida por lote B, o el lote A está afectado a bosque nativo, tiene alguna observación así de salida por pasillo o de servidumbre, siempre en la denuncia ustedes deben dejar constancia de esa observación que tiene el certificado catastral. ¿En qué parte del SRD lo colocan? En observaciones. Ahí colocan, por ejemplo, el lote A sale por pasillo o afectado a bosques nativos. En el caso de la cesión de derechos y acciones, nosotros necesitamos que la cesión esté previamente inscripta. En la mayoría de los casos se hacen por escritura pública, en los más nuevos. También se presentan expedientes de vieja data que se hacía lo que se conoce como el acta de cesión dentro del expediente. En ese caso puntual, que sea por acta judicial la cesión, se tiene que acompañar rogatoria para inscribir la cesión. En el caso de la cesión, en el SRD, en el rubro 3, va a tener al cedente y el rubro 4 va a tener al cesionario. Si la cesión está hecha por escritura pública, en consecuencia debería estar inscripta. Si es así, directamente el SRD de dominio, el rubro 3 lleva el titular registral y en el rubro 4 directamente ya va el cesionario. Se entiende que en ese acto se le estaría perfeccionando el derecho al cesionario, se estaría convirtiendo en dominio. La cesión, bueno, de los bienes gananciales en relación de los padres a los hijos, sabemos que esos no se inscriben, así que directamente nos remitimos a lo que dice la orden de inscripción, porque el que lo va a chequear en todo caso es el juez. Registralmente nosotros no las inscribimos. La cláusula de inembargabilidad. Puede ser que el título, al igual que el asiento registral, tenga publicitada una cláusula de inembargabilidad. En ese caso, digamos, los herederos del expediente pueden manifestar dentro del expediente su intención o de continuar o directamente dejarla sin efecto. Las partes, como dije anteriormente, se presentan en el expediente, hacen esa manifestación y al momento de inscribir dominio, directamente lo que va a hacer el profesional es confeccionar una rogatoria que va a estar suscripta por la actuaria también, donde se manifiesta esta intención, o de desafectarla o de continuarla. Sí, lo que está manifestando la colega es que en los juzgados te piden al momento de hacer la denuncia que uno manifieste esta intención de continuar o dejar sin efecto, lo cual es real, pasa. Así que al momento de inscribir, acompañan la rogatoria suscrita por el actuario con lo que manifestaron las partes, o sea, continuar o desafectar. Bien, acá me voy a detener en esto que también pasa cuando muchos profesionales intervinieron dentro de un mismo expediente. Nosotros lo que necesitamos es que el profesional que va a ingresar el trámite, o sea, que a nosotros nos está rogando la inscripción, sea la persona que el juez autoriza para confeccionar el SRD o la SRD. Tiene que ser, o sea, obviamente que tiene que estar legitimado dentro del expediente y confeccionar la rogatoria. Muchas veces pasa, pero bueno, eso lo voy a explicar después en el otro trámite que corresponda, si no los confundo. El formulario 103, como lo dije anteriormente, siempre se confecciona según título, que eso después se van a encargar los chicos que hablen de certificaciones, y lo firma también el profesional. La firma es en soporte papel, no es la firma digital. Nosotros no trabajamos con firma digital. En cuanto a la otra modalidad que tenemos para los procesos sucesorios es la partición.
En este caso, a diferencia de la proporción de ley, al cliente se le da un título nuevo. O sea, nosotros colocamos la plancha en las hijuelas. Por ende, los controles son un poquito más minuciosos que en proporción de ley, porque el certificado catastral es obligatorio. Nosotros necesitamos que la denuncia de bienes, como así las hijuelas, sean conforme plano. Tiene que haber una total armonía entre la hijuela, la SRD y el certificado catastral. ¿Por qué necesitamos que sea la descripción y que exista esta armonía? Porque, como dije anteriormente, es el título que se le entrega al cliente. Entonces, ¿qué pasa si oportunamente, o también es un expediente de vieja data que tiene la descripción conforme título, y ahora nos encontramos con que hay un plano nuevo? En este caso puntual se tiene que comunicar esta descripción nueva, pero las hijuelas se tienen que hacer de nuevo. Sí o sí, la denuncia y la partición tienen que ser conforme plano nuevo, principalmente la partición. Si, como dije anteriormente, si oportunamente se hizo según título, bueno, se tendrá que readecuar a las constancias catastrales. En caso de que se haga partición y sea dominio desmembrado, por ejemplo, al cónyuge supérstite se le adjudique el usufructo y a los hijos la nuda propiedad, el SRD tiene que ser por separado. O sea, se va a hacer el usufructo, un SRD para el usufructo y un SRD para la nuda propiedad. Recuerden que nosotros con la fórmula de TR2 del 2016 trabajamos con fracciones, o sea, exigimos la fracción. En cuanto a la naturaleza del acto, cuando se inscribe en proporción de ley, el acto que tienen que colocar es declaratoria de herederos. Haya o no haya cesión, el acto es declaratoria de herederos. En cambio, cuando hay partición, el acto es adjudicación por partición. Después ustedes pueden referenciar en más detalles los autos, hacer otro detalle, pero el acto, si es proporción de ley, es declaratoria de herederos, si es partición, es adjudicación por partición. Bueno, en las particiones no es viable ni la continuación de la cláusula de inembargabilidad, y tampoco es viable la continuación en caso de que estuviera afectado bien de familia. Esto justamente, la diferencia que presenta con la proporción de ley es que el descargo, cuando es en proporción de ley, se hace dentro del mismo asiento, no se le da un nuevo dominio, no se va. En cambio, en la partición sí. Por eso no es viable esta continuación. O sea, necesariamente las partes dentro del expediente van a tener que manifestar su intención de desafectar, y se ingresa al registro con rogatoria al mismo momento en que se ingresa la totalidad del legajo para dar el origen a la inscripción. El proceso siguiente es la subasta. Y en el caso de la subasta se presentan muchos problemas, porque generalmente las que se ingresan actualmente al registro son de vieja data. Entonces se presenta una discordancia entre lo que está rematado, lo que se subastó el inmueble, y lo que está plasmado en el certificado catastral. Nosotros el sello lo colocamos en el acta de remate porque es el título que tiene el cliente. Entonces, si en ese acta de remate está descrito de la misma manera que se encuentra en el certificado catastral y en consecuencia en el SRD, está perfecto. Ahora, si eso no pasa, tienen que hacer una manifestación dentro del expediente que la descripción, avisándole al juzgado que es inmueble, que se remató a foja 3, conforme certificado catastral, conforme plano, es, y hacen toda la descripción conforme plano. El juzgado le va a sacar el decretito, téngase presente lo manifestado, eso se anexa en copia certificada. El SRD lo firma siempre el juzgado en la subasta. Ahora, muchas veces pasa que intervienen varios profesionales en la subasta. Entonces, el profesional que confecciona el SRD lo tiene que autorizar, o sea, lo tiene que estar autorizado por el juzgado, porque nosotros, ¿qué vamos a decir? Intervino Penélope de Matías, Victoria Valker, Mariela Fregona, y el SRD se supone que lo tendría que hacer Mariela Fregona, que es la última profesional que intervino en el expediente. Para eso nosotros tenemos que dejar constancia que lo confecciona ella
y no nosotros que también tuvimos participación dentro del expediente, porque si no cualquiera estaría habilitado a confeccionarlo, y generalmente pedimos que el profesional le solicite al juez que lo autorice a confeccionar el SRD para dar origen a la inscripción. En cuanto al acto que se coloca en el SRD, es subasta. ¿Qué pasa con las sesiones? También dentro de las subastas judiciales se presentaron casos de sesiones. En el caso que se hayan cedido los derechos en el acta de remate, esta cesión debe ser anterior a la toma de posesión. En este caso, en el rubro 3 se va a colocar al titular registral, en el rubro 4 se va a colocar al cesionario. Insisto, siempre la cesión debe ser anterior a la toma de posesión. En caso que haya sido posterior, se va a tener que otorgar otro acto. Se deberá inscribir a nombre de la persona que realmente compró un remate, tomó posesión, y bueno, el acto va a ser otro. No va a ser subasta. En cuanto al juicio de usucapión, últimamente también son gran cantidad los que ingresan al registro. Vemos que como requisito sine qua non para dar inicio al usucapión, nosotros sabemos que necesitamos el plano que se utiliza para la adquisición de dominio por prescripción. Entonces, lo que yo particularmente aconsejo es que la descripción que se haga en la demanda coincida con este plano. O sea, necesariamente ustedes van a tener que tomar el plano y respetar las medidas, puntualmente las líneas. La mayoría vienen expresados con líneas, por ejemplo, al norte, línea A, B, 15 metros. Y tiene que la sentencia donde se declara ese usucapión tiene que contener la descripción del inmueble conforme plano. Porque nosotros, y vuelvo a lo que dije antes, es el título que le va a quedar al cliente, y nosotros necesitamos que esté la descripción, o sea, lo exigimos justamente en virtud de que es el título que le queda al cliente. Entonces, tiene que estar descrito conforme el plano que se utilizó para usucapir. ¿En qué pasa si no está en la sentencia la descripción del plano o del inmueble conforme plano? Van a tener que hacer un escrito al juzgado, explicar, o sea, ustedes hacer nuevamente esta descripción, o capaz oportunamente no la hicieron, la tendrán que hacer en ese momento para que el juzgado sea noticie de cuál es la descripción conforme plano, y en ese caso, nuevamente, va a emitir un decreto, téngase presente lo manifestado, y en ese caso nosotros lo inscribimos. Insisto, si no está en la sentencia la descripción del inmueble conforme el plano para usucapir, se hace la manifestación en escrito posterior y se acompaña el legajo, es escrito con la descripción del plano más el decreto del juzgado de manera certificada. En caso de que el inmueble, porque en la usucapión el catastral es obligatorio, para que ustedes se hagan una especie de cuadro mental, en todos los procesos se exige el catastral, a excepción de los juicios sucesorios, que se inscribe por proposición de ley. Entonces, necesitamos que si tiene el catastral observaciones como las que yo referenciaba al principio, también deben dejar constancia de eso al momento en que finalizan la descripción del inmueble. En relación al SRD, lo confecciona también el profesional que está interviniendo en los autos. La naturaleza o el acto es usucapión, lo firma el juzgado al SRD, y en el rubro 3 va el titular registral. Esto es en caso de que haya un antecedente de dominio. Muchas veces se presenta que ni el juzgado ni el profesional saben de los datos personales de esos titulares registrales. Entonces, yo lo que les aconsejo es que los carguen con todos ceros o que lo dejen en blanco, porque lo firma el juzgado haciéndose responsable. Ahora, si no hay una inscripción de dominio antecedente, o sea, es una primera inscripción, en ese caso lo firma también el juzgado, y ustedes adelante en lo que es acto van a colocar primera inscripción de dominio. Y en más detalles colocan o referencian los autos
a los que se le va a dar esta primera inscripción de dominio. En cuanto al SRD, si es una primera inscripción de dominio, el rubro 3 no se completa, el rubro 4 se completa con el adquirente del derecho. En cuanto a los 103, sí, tenemos una inscripción de dominio antecedente, se debe acompañar el formulario 103 de subsistencia de dominio, y en caso de que no sea una primera inscripción, lo que se va a acompañar es un informe negativo. Eso está más detallado igual en el Power que hicimos anteriormente, donde explicamos de manera más detallada los expedientes judiciales. En cuanto a otro de los procesos judiciales que son susceptibles de inscripción, es la división de condominio judicial. Acá insisto en todo lo que vengo diciendo hasta el momento, porque la mayoría de los procesos tienen formas similares. La descripción en la sentencia, donde se declara dividido el condominio, debe tener la descripción del inmueble o conforme título o conforme plano, pero debe siempre coincidir con lo que expresa el certificado catastral. ¿Qué pasa si se dictó la sentencia y el juzgado omitió hacer la descripción del inmueble? Lo mismo que explicaba anteriormente, ustedes hacen el escrito, conforme plano, hacen todo el relato, respetando los puntos cardinales, las medidas de los linderos, y el juzgado el decretito que saca, téngase presente lo manifestado, ustedes lo acompañan de manera certificada. Esto pasa muchas veces incluso hasta con sentencias nuevas que vienen directamente con el inmueble inscrito al tomo folio número. Nosotros necesitamos la descripción, o la exigimos, porque insisto en lo que vengo diciendo en los procesos anteriores, es el título que tiene el cliente. Ustedes no ven ninguna escritura que diga María Victoria Valque le vende a Mariela el inmueble del tomo folio número. Tiene una descripción, porque eso forma parte del objeto. En cuanto al SRD, lo firma también el juzgado y se va a elaborar uno por inmueble. En el rubro 3 se colocan todos los condóminos, independientemente que se adjudica uno solo o que se adjudiquen en diferentes partes indivisas de las que tienen. En el rubro 3 van todas las personas que conforman el 100% del dominio. Y en el rubro 4 va el adquirente, que insisto, pueden ser los mismos en porcentajes diferentes, o puede ser uno solo, o puede ser de manera parcial, pero siempre sobre el 100. De manera parcial refiero a que quizás eran 4 los condóminos, y en vez de esos 4 se les adjudica 2. Entonces irían los 4 en el rubro 3, y estos 2 en el rubro 4. En cuanto a la continuación de la cláusula de inembargabilidad en la división de condominio, tampoco es viable. O sea, necesariamente las partes tienen que manifestar dentro del expediente que no se va a continuar, y se ingresará por rogatoria suscrita por la actuaria al momento también de ingresar el legajo para inscripción. En cuanto a otro de los procesos, es la adjudicación por liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, acá generalmente se dan dentro de los divorcios. En este caso tiene que acompañarse el acuerdo realizado por las partes, porque muchas veces pasa que se hace el acuerdo y sale la sentencia, y esa sentencia refiere a ese acuerdo, que generalmente el profesional no lo acompaña. Y nosotros no tenemos manera de saber que el juez está homologando un acuerdo que nosotros no estamos viendo que dice en el acuerdo. Por eso lo que nosotros exigimos es que en la sentencia, donde se declare el divorcio, en caso de homologar algún acuerdo o que se haya realmente liquidado la sociedad conyugal adjudicando a alguno de los socios el inmueble, tiene que estar la descripción del inmueble tal cual el título. Digo título, pero refiero a lo que estaba mencionando antes. Nosotros exigimos el catastral, por ende tiene que haber armonía. Si hay un plano nuevo, la descripción debe ser conforme plano nuevo. Si se hizo el convenio, se homologó, está en la sentencia y hay plano nuevo, se hace un escrito al juzgado manifestando esta descripción, el juzgado va a sacar el decreto cuando téngase presente y se acompaña. Pero nosotros necesitamos la descripción dentro de esa sentencia, porque también es el título del cliente, que es lo que nosotros les damos.
También pasa el caso de que hacen acuerdos donde los padres deciden, o sea, hacen el divorcio y dentro del mismo divorcio deciden que, por ejemplo, se le adjudique la nuda propiedad a los hijos y el usufructo a los padres. No, porque los hijos no son partes de la sociedad conyugal. Entonces, no, de ninguna manera. Necesariamente se tiene que liquidar y se liquida entre los que son socios. Así que si está, nosotros de esta manera no lo admitimos. Al SRD lo firma el juzgado y la naturaleza del acto es adjudicación por liquidación de la sociedad conyugal. En el rubro 3, porque acá se puede presentar que el bien sea ganancial de titularidad de uno o que sea ganancial de titularidad conjunta. Siempre va el titular registral, sea ganancial de uno o sea ganancialidad de titularidad conjunta, en ese caso van los dos. Y en el rubro 4 irá el adjudicatario con ya el 100%, que la fracción se expresa en 1/1. De hecho, ustedes cuando confeccionen el SRD se van a dar cuenta que no les permite cargar fracción en el rubro 4, sino que directamente ya cargar decimal, perdón, directamente les abre la puerta para cargar la fracción. Bueno, ya estaría yo, básicamente. La idea es escuchar las dos exposiciones y luego, a continuación, ir haciendo las consultas que puedan ir enviando por el chat o acá presenciales, ¿ok? Así que, bueno. Les pedimos esencialmente a la gente que está remota que avise, como recién avisó que se escuchaba despacio, por eso yo hice el cambio de micrófonos, que avisen si se escucha bien cuando empiece Penélope a hablar. Proba, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. El tema que voy a tratar yo es el de las inexactitudes registrales. Como ustedes ya vienen viendo desde la jornada anterior y lo que acaba de ver Vicky, todos los trámites que ustedes realizan ante el registro de la propiedad tienen una consecuencia en la publicidad que nosotros después brindamos, tanto a ustedes como a terceros interesados. Por eso las inexactitudes registrales tal vez las que hoy vamos a tratar a veces pueden ser catalogadas de menores o de poca trascendencia, pero esto va a traer consecuencias en la labor de ustedes y por supuesto va a repercutir en todo el expediente. Nosotros específicamente hoy vamos a tratar las inexactitudes registrales que se generan en errores u omisiones en el asiento registral, como así también en el testimonio que se presentó oportunamente inscribido. Hago esta aclaración de que por ahí son catalogados como de menores, pero muchas veces les van a arrastrar problemas en la denuncia de bienes, cuando mandan inscribir declaratoria y tal vez recién surja el problema cuando se manda inscribir dominio. Por eso la importancia de, una vez detectado el error, si es con anticipación, es decir, desde el comienzo, lo ideal es poder ir solucionando todos estos problemas y no seguir arrastrándolos a lo largo del expediente. Bien. Estos errores yo les decía que exclusivamente tratamos errores u omisiones en el asiento registral o en los testimonios que se presentaron a inscribir y descartamos, es decir, no vamos a abordar aquellos errores u omisiones que se originaron en la matriz, es decir, que están en el contenido del documento portante del derecho real. Nosotros en este encuentro no vamos a abordar aquellos casos, sin embargo tenemos que decir que existen, podemos a grandes rasgos decir que son una especie distinta porque necesitan tomar medidas distintas y aparte porque son el contenido del instrumento público. Por ejemplo, si en la escritura hay una omisión, en la escritura matriz, es decir, en la que obra en el protocolo del escribano o en la sentencia. En esos supuestos deberá complementarse, rectificarse, se tomarán otro tipo de medidas y tanto profesionales como autoridades judiciales deberán evaluar si corresponde una escritura rectificatoria, complementaria, aclaratoria o tal vez dictar algún nuevo acto judicial o administrativo si fuera un documento de origen,
administrativo. En estos casos se aplica lo que es el principio de homogeneidad documental, que sí o sí, lo digo como principio, pero bueno, hay excepciones, es que toda rectificación se tiene que efectuar necesariamente con un documento de la misma naturaleza que el que lo originó, salvo en los supuestos en que se haga por vía judicial necesariamente. Dicho esto, como para decir que existen, y como ustedes saben, nos vamos a abocar a los casos que hoy más nos preocupan, que es los errores que vemos tanto desde los profesionales como desde nosotros como registradores. Y todo esto lo que implica. A modo introductorio, tenemos que decir que la tarea registral, hacemos un breve repaso, la tarea registral implica que el registrador debe calificar haciendo un examen del documento que se le presenta a inscribir y va a verificar que estén cumplimentados aquellos requisitos exigidos por ley para poder practicar así la inscripción. Sin embargo, la explicación y el fundamento, si quieren pasar, de la calificación registral no es solamente verificar requisitos legales o extrínsecos o de forma, sino que también nosotros debemos intervenir un poco más y ver cuestiones de fondo. O sea que la calificación registral, además de englobar, como ustedes ven, distintos principios, ¿se escucha? ¿Más cerca? Ahí. Bien, perdón. Además de incluir el principio de legalidad para corroborar la coincidencia entre los documentos que se presentan a registrar y las leyes que los regulan en cuanto al contenido y al alcance de las mismas, nosotros tenemos una función de publicidad que necesita que nuestra calificación sea aún mayor, y ahí entran a jugar otros principios, como los están viendo ahí en la pantalla, que son los principios de tracto sucesivo, de prioridad, de especialidad, determinación, derogación, entre otros. Por eso hablamos de la importancia que tiene nuestra facultad calificadora, y que a veces se nos cuestiona si estamos excediéndonos o no. Lo que nosotros queremos es que ustedes sepan que nuestra tarea implica además que los títulos que la gente tenga en su poder sean lo más perfectos posibles. Por supuesto que serán atacables o podrán tener alguna falla, pero si dentro de nuestra labor se puede detectar algún tipo de error y hacer la observación a tiempo, esa es la idea de la labor registral. Nosotros no solamente cuando calificamos los documentos que se presentan en el registro, no solamente calificamos el documento, sino que estamos publicitando determinadas situaciones que tienen trascendencia real, con lo cual lo que vamos a registrar y publicitar hacia los terceros tiene que tener esa trascendencia y esa importancia a la hora de nuestra calificación. Una vez que se realiza la calificación, vamos a cumplir con la publicidad que lo prevé el Código Civil y Comercial, que está en el 1893, que está en el que sigue, que es cortito. Bien, realizada la calificación, la calificación por parte del registrador, va a surgir la publicidad registral. Con esto se cumplimenta con la exigencia de publicidad suficiente que se prevé para los derechos reales en el Código Civil. Ahora bien, una vez que se hace la calificación, en el registro lo que nos va a quedar es, dependiendo la forma de registración, que ustedes ya vieron también la semana pasada con Erika, los distintos sistemas que nosotros tenemos de publicidad, podemos encontrarnos con el extracto, es decir, la SRD, la solicitud de registración sería hoy que ustedes confeccionan, si es vía judicial el documento. Eso se va a incorporar en los que antes llamábamos tomos del sistema cronológico personal, al cual se le asigna tomo, folio y número. También también podemos aclarar que una vez que se hace esa inscripción, el registrador deberá ir al antecedente, que también está en el sistema cronológico, y hacer el descargo pertinente para remitirnos a esta nueva inscripción. También puede ser que el reflejo registral de este nuevo documento y de este nuevo acto que se llevó a cabo sea a través del sistema de folio real, con lo cual en la matrícula se va a generar un nuevo asiento, el cual se va a efectuar en el lugar específico designado, es decir, en el rubro que está determinado en las matrículas que ya estuvieron viendo, cómo se iban completando o cómo poder ir leyéndolas. Bien, dicho esto, entramos a lo que hoy vamos a tratar, que son las inexactitudes registrales. Como ya les anticipaba, de nuestra labor y de la de ustedes, muchas veces van a surgir o pueden llegar a surgir, a veces no, estas inexactitudes registrales, que son estos errores u omisiones. No siempre van a ser
errores. Puede haber algún tipo de omisión, por ejemplo, cuando no se publicitó debidamente alguna cláusula que tenía trascendencia registral y era necesario publicitarla y darla a conocer. Bien, las constancias que, a una aclaración antes de seguir, es que recuerden que las constancias que están en el registro, ya sea la ficha o la SRD que se incorpora al tomo, así como también los asientos que están en las matrículas, no son el título, sino que son un resumen, es decir, un extracto del título, y lo que nosotros publicitamos son solo las partes pertinentes, es decir, las partes que a nosotros nos interesan a los fines de la publicidad registral, es decir, los que tienen trascendencia real. Hay otras cuestiones que siempre es aconsejable, en distintos supuestos se nos ha planteado, es recurran a la escritura matriz, por ejemplo, si el problema está en una escritura pública, con una fotocopia del archivo de protocolo. Entonces ahí se despejan todas las dudas, porque a veces hay cuestiones que nosotros no publicitamos, pero que a ustedes en su trabajo les puede interesar, que a lo mejor no fueron publicitadas a los fines de la publicidad del inmueble. Y además, otra aclaración es que el extracto, que lo que ingresa al registro, o sea, el documento que entra al registro, tampoco es el título matriz, no es el instrumento público matriz, sino que lo que va a entrar va a ser una copia o un testimonio. Y de ahí pueden surgir errores, porque en esta reproducción puede haber algún tipo de error, falla u omisión. Bien, dicho esto, vamos directamente a las inexactitudes registrales, que es cuando hay un desacuerdo entre lo que se registró y la realidad extrarregistral. Este desacuerdo va a provenir específicamente de un error u omisión. Está regulado tanto en la ley registral de la provincia de Santa Fe, la 6435, como en la ley nacional en la cual nosotros nos basamos. ¿Qué puede ocurrir? Hay algunos casos que podemos aclarar, es que exista este desacuerdo entre la realidad registral y la extrarregistral, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Bien, hay algunos supuestos en los que puede existir este desacuerdo, pero no necesariamente vamos a hablar de una inexactitud registral. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en realidad registralmente hay exactitud, lo que puede pasar es falta de publicidad registral. ¿Qué ejemplo podemos decir? Es el acto pasó, una escritura pública, se celebró, pero nunca se mandó a registrar. Eso no es una inexactitud registral de la que nosotros estamos hablando, proveniente de errores u omisiones en el documento o en la publicidad, sino que falta aún cumplir con un principio que es el de la rogación y el de la publicidad registral. ¿Cómo se solucionan esos casos? Mandándose a inscribir. Por eso no engloban en estos supuestos que tratamos de inexactitudes. Lo marco porque a veces son cuestiones de consultas cuando se encuentran con algún título viejo que nunca fue debidamente publicitado. Entonces es la consulta si es una inexactitud registral o si tengo que mandarlo a inscribir por primera vez, por más que sea un título viejo que no se inscribió en su oportunidad. Bien, ahora sí. Como ya veníamos hablando, nosotros no vamos a abordar todos estos tipos de inexactitudes registrales, sino exclusivamente las que se originan en errores u omisiones, y podemos decir que las clasificamos en estos supuestos según el origen del error. Podemos comenzar. El primer supuesto sería cuando el error lo encontramos en el documento que accede al registro. Como decíamos antes, lo que accede al registro es un testimonio o una copia, no accede el instrumento matriz original. Los ejemplos son que el testimonio de la escritura pública que otorga el escribano, ustedes saben que no es lo mismo que está en el protocolo, sí se supone que es una reproducción idéntica, pero está hecho en otro formato, en hojas de actuación notarial, que venga con algún error, que tenga alguna omisión, pero que la matriz contenga los datos correctos. Ese sería un ejemplo. También podemos encontrarlos en las viejas hijuelas, porque ya no se ven tanto, donde el juzgado dentro del sucesorio ordenaba la confección de hijuelas, que veíamos como si fuera el debe y haber, pero bueno, que se iban confeccionando y así se mandaban a inscribir. No era la hijuela propiamente dicha que estaba incorporada en el expediente, sino que era una que se originaba como un título. Eso puede ser un tipo de error, tener algún tipo de error, con lo cual va a generar publicidad deficiente. Otros tipos de errores también puede ser en la rogatoria, y ahí entra el trabajo de ustedes. Puede ser que al momento de confeccionarse la SRD o una minuta, dependiendo, siempre hablamos de una inscripción del derecho real, pero a veces puede ser que se nos anoticen otro tipo de cuestiones y que también estas tengan alguna falla o error u omisión.
¿Qué ejemplos tenemos? Lo que era antes las fichas que se incorporaban en el sistema cronológico personal, las viejas fichas para juicios o las fichas notariales, que nosotros le damos tomo folinúmero aún, como bajo el formato de SRD, que tengan algún error, alguna omisión, y que en oportunidad de la registración no fue detectado por el inscriptor, porque si fue detectado se solucionó o se debió haber solucionado en esa instancia. Nosotros estamos analizando casos en donde se escapó esta posibilidad, se nos jugó la posibilidad de corregirlos. También podemos encontrar errores en viejos oficios judiciales, ya que en la actualidad viene todo por SRD, en los viejos oficios judiciales donde nos ordenaban inscribir el dominio a nombre de los herederos y o cesionarios por nota marginal, que en esos oficios haya algún tipo de error u omisión. También tenemos casos como ese. Y por supuesto en las actuales SRD que sirven tanto, como ya les anticipaba, para cronológico personal que se incorpora en el asiento en el tomo, perdón, o para los casos de folio real que se genera un nuevo asiento en la matrícula. Y un tercer tipo de error es aquel que se origina en errores u omisiones en las inscripciones o anotaciones, y esta ya nos cabe a nosotros porque son las que originamos nosotros por algún tipo de error u omisión al confeccionar los asientos, es decir, la generada por el registrador. Ahí, a modo de ejemplo, en la pantalla pueden ver cuando se genera un asiento inexacto, porque al momento de confeccionarse el asiento en la matrícula, por ejemplo, el inscriptor carga erróneamente un número de DNI. También puede ser una medida, un lindero, el número de plano, o sea, diversos errores porque somos humanos, todos podemos equivocarnos, a veces en el apuro, en nuestra labor diaria, podemos equivocarnos. Y también puede ser que en el asiento registral, yendo al caso de tomo folinúmero en el sistema cronológico personal, la SRD entre bien, completa, con todos los datos, y al momento nosotros de efectuar el descargo en el tomo antecedente, omitamos algún tipo de aclaración. Ahí yo digo, por ejemplo, si la venta fue de la totalidad, es decir, de la mitad indivisa, perdón, no hayamos aclarado que se vendió solo la mitad indivisa, pusimos vendido al número folitomo. Cuando ustedes pidan una fotocopia de esa ficha se van a dar cuenta que hay un problema, o si piden un informe les va a salir devuelto, consta vendido. Y ahí empieza la labor o la tarea de corregir o subsanar estas inexactitudes. Podemos decir que este tipo de errores, esta tercera clasificación que hicimos, puede ser exclusivamente del registrador, es decir, un error al momento de estar haciendo la inscripción, pero también puede ser consecuencia de las dos anteriores. Es decir, el error puede venir arrastrado de una SRD mal confeccionada, como también de un testimonio mal otorgado. Por lo cual, muchas veces se van a mezclar, no están tan divididos estos supuestos de los que nosotros ahora podemos hacer una clasificación. Bien, frente a este error u omisión que detectamos, viene lo que es la subsanación propiamente dicha, y podemos decir que nosotros hablamos de subsanar en un sentido amplio, en el sentido amplio de la palabra, porque podemos hablar de enmendar, de corregir, de complementar. ¿Por qué? Porque no solamente estamos haciendo referencia a errores, sino que también puede haber ocurrido algún tipo de omisión. Reitero, ya antes lo dije, algún tipo de cláusula que no se consignó, por ejemplo, había una compra para, y a lo mejor en su momento, cuando se confeccionó la ficha o la SRD, no se consignó este dato, al inscriptor se le pudo haber pasado, y se publicitó solamente que compraba Victoria. Resulta que cuando quieren venir a hacer la aceptación, se enteran que el registro no tiene ninguna publicidad, en el testimonio está, o tal vez no está en el testimonio, pero sí está en la escritura matriz, que está en el protocolo, que Victoria compraba para Penélope. Entonces, en ese caso, vía trámite de inexactitud, podemos solucionar esta omisión. Por eso no solo errores, sino también omisiones. Bien, el fundamento que nosotros tenemos para las subsanaciones lo vamos a encontrar en una presunción que es la de integridad del registro. Es decir, que siempre debemos buscar con estas correcciones, estos trámites de inexactitudes, es que el registro de una publicidad formal y eficiente, es decir, que nuestra publicidad sea un fiel reflejo de lo que el título quiere publicitar o del derecho que las partes tienen. Entonces, la tarea de subsanar es a fin de lograr que esta publicidad sea lo más prolija posible para todas las partes, tanto para las partes involucradas como para los terceros interesados en tomar algún tipo de medida con este tipo
de publicidad que nosotros damos. A fin de proceder a esa subsanación, debemos necesariamente tener en cuenta dos principios. Hay uno de ellos que es el principio de rogación, que ya lo vienen escuchando desde siempre, que es que el registro no actúa de oficio, el registro necesariamente necesita que ustedes lo inicien, es decir, que presenten la rogatoria, que nos informen del error para poder actuar. Excepcionalmente está previsto en la ley registral que la dirección pueda actuar de oficio, pero como ya les digo, es excepcional. La mayor parte de los casos, la mayoría de los casos, es a través de rogatoria. Y el otro principio es el de presencia documental. Para poder corregir, nosotros necesitamos tener a la vista el documento que originó el error o el documento que necesitamos complementar. Los datos que necesitamos complementar. Esto lo reitero porque hubo distintas épocas en el registro, no es el mismo registro de hace 20 años que el que tenemos en la actualidad, hubo muchos cambios y han pasado distintas cuestiones que son de público conocimiento, entonces nosotros necesitamos en la actualidad que ustedes entiendan que nuestro pedido del documento que oportunamente se inscribió es necesario para poder hacer las correcciones en legal forma y quedar todos cubiertos en cuanto a la publicidad que estamos dando, porque a veces el error nos dicen es solo del registro, es solo el registro el que se olvidó de aclarar, pero nosotros no sabemos qué dice el documento si yo no lo tengo a la vista. Tal vez la rogatoria en aquel momento era la errada y por eso hicimos mal el descargo, o no, o el documento dice otra cosa. Entonces, necesariamente tenemos que cumplir con este principio, con ambos, pero bueno, el segundo es muy importante, sea el origen cual fuere el del error. Bien, y ahora pasamos más allá de esta parte, digamos, de haber explicado de qué se tratan estos tipos de errores, el trámite que se hace ante el registro para poder subsanar este tipo de errores u omisiones, ya sean en el asiento o, como ya les decíamos, en el testimonio. En estos casos hay que presentar una minuta dirigida a la directora general. Ustedes lo deberían presentar ante la mesa de entradas, como ya lo saben, puede ser tanto acá en Santa Fe o en el nodo Rafaela o Reconquista. Eso es indistinto. La presentación de esta minuta o esta solicitud pidiendo que se subsane algún tipo de error se puede hacer en forma autónoma, es decir, como un trámite exclusivo. También puede ser cuando el derecho real así lo permita, la transferencia es que se haga en forma complementaria o simultánea alguna inscripción. Eso hay que evaluarlo, no siempre va a ser posible, porque en algunos supuestos ustedes no van a tener un certificado informado o un informe, con lo cual necesariamente lo tendrían que hacer antes. Pero hay algunos supuestos en que se podría hacer, dependiendo del tipo de error, en forma simultánea con una solicitud de inscripción. Y en algunos casos también les puede ocurrir que lo hagan con posterioridad a una inscripción provisional, en la cual se los anotició de que había un error u omisión, y para poder subsanar esta provisional, estos errores, tengan que hacer el trámite de inexactitud registral con posterioridad. En algunos casos se deberá evaluar si es posible presentar la minuta de inexactitud y la minuta de inscripción definitiva. Eso habrá que ver según el caso concreto y el tipo de error. Por supuesto que no es lo mismo un error en el DNI que un error en un lindero. Hay que evaluar la trascendencia de esos errores. Por más que por ahí sean errores menores, el número de DNI tiene una implicancia, una medida tiene otra, el lote tiene la designación del lote, perdón, tiene otra. Entonces, bueno, habrá que evaluarse el momento de presentación del trámite. Bien, en esa solicitud que venimos hablando se deberá, como primer medida, acreditar el interés legítimo. Parece una obviedad, pero es necesario remarcárselo porque muchas veces nos pasa que llegan rogatorias o minutas con solicitud de inexactitud y no está suficientemente acreditado directamente y no se acredita, no sabemos por qué lo están pidiendo. Entonces, esos supuestos se debe rechazar. Entonces, acreditar el interés legítimo, si es por parte de los profesionales, podrán invocar los autos en los que están actuando, si no se inició un juicio, un poder que le hayan dado las partes, o bien, si pidieron un informe y se les devolvió, invocar este informe porque fue devuelto el número de informe y la situación, o bien, si tienen una inscripción provisional, citar a la misma. También puede ser pedido por el particular interesado. En estos casos necesariamente tiene que estar con firma certificada, ante notario, ante el Poder Judicial o ante un funcionario del registro habilitado a tal efecto.
Y también puede ser que venga con el patrocinio letrado, por supuesto. Además, se deberá indicar en esa minuta la naturaleza de la corrección que se desee efectuar. Por lo menos indicarnos como para tener una noción de qué tipo de error ustedes desean que nosotros podamos corroborar si existe o no y si es subsanable de esta forma. Puede ser que se trate de lo que ya hablábamos, errores en el DNI, en una medida, en un lindero, partes indivisas, pero necesariamente que nos indiquen cuál es la naturaleza. Después nosotros evaluaremos si es la correcta, lo que nos están planteando, si es más, si es menos lo que se debe corregir. Los datos de inscripción que nos hagan alusión al tomo, folio y número que está involucrado, si es uno, todos los datos, si son varios, también el departamento al cual corresponden, y si es matrícula, por supuesto, indicar el número de la matrícula. Y como consejo es que nos dejen constancia en esa minuta de qué documentación se adjunta, porque por ahí pasa que no, yo acompañé tal título, no lo acompaña, y entonces empezamos en, no, pero si yo te lo traje, bueno, entonces siempre es como un consejo que se puede dar para perfeccionarlo, dejen constancia de qué documentación acompañan, para que nosotros podamos tener esa constancia. Además, a esta rogatoria hay que adjuntarlo. Y ahí van a tener que evaluar ustedes, por supuesto que eso se puede consultar previamente, es qué necesitamos nosotros ver para poder corregir. El testimonio que oportunamente se inscribió sin error, porque tengo que corregir algo que hizo el inscriptor, o la documentación judicial o administrativa, si lo que inscribimos fue un acto judicial o administrativo que no tenía el error, o si necesito un testimonio, en el caso de las escrituras públicas, con acta de subsanación efectuada por el escribano, de conformidad a lo que dice el protocolo. También puede ser necesario que se presente un segundo o ulterior testimonio de una escritura pública, porque el primero tiene el error y no puede ser subsanado mediante acta, o porque se perdió, o por X motivos. También tenemos supuestos en donde se nos pueden acompañar copias certificadas por la autoridad judicial de un testimonio, de una escritura que oportunamente se inscribió en el registro. Cuando hemos tenido estos casos, cuando se han incorporado al expediente los testimonios oportunamente inscritos ante el registro, y desglosar para sacar ese testimonio acarrea muchos más inconvenientes, entonces el juez hace una copia certificada y ustedes nos plantearán en su escrito que el original de ese testimonio está incorporado en el expediente y se adjuntan fotocopias certificadas por la autoridad judicial. También podemos llegar a aceptar, por eso habrá que evaluar el caso concreto, es una copia fiel expedida por el archivo de protocolos notariales de una escritura, obrante en el protocolo del escribano, o de la sentencia judicial. Estos casos específicamente suelen darse a modo excepcional, porque como primera instancia vamos a requerirles el testimonio oportunamente inscrito. Después vamos bajando, digamos, puede ser el segundo o ulterior testimonio, o estas copias. Los casos que se nos han presentado es cuando hay que subsanar un error, y ustedes, por ejemplo, no van a tener el testimonio porque están interviniendo en una subasta o en una usucapión, y no van a tener el testimonio. Entonces, como primer medida, puede ser necesario que presenten una copia. O en los casos en que la escritura esté en poder del acreedor hipotecario, entonces las partes no pueden dárselos. Por supuesto que en estos casos, en la minuta en que se presente, deberá aclararse esta situación, que el banco les expidió una respuesta negativa de brindárselos porque lo tienen el gerente X, porque nos ha pasado y no lo pueden ofrecer, pero que están de acuerdo en que se tramite la inexactitud, entonces ahí nos acompañan una copia expedida por el archivo. Por supuesto, todo eso lo vamos a evaluar, si está conforme a derecho o no. En algunos casos no será posible y se los tendremos que rechazar. Después, todo tipo de documentación que ustedes consideren que es necesaria, la incorporan, la adjuntan y nosotros la vamos a analizar. Siempre se recomienda que esté certificada, porque copia simple no nos sirve para algún tipo de corrección. Siempre, esto acoto, siempre nos adjuntan, bueno, en la mayoría de los casos nos adjuntan fotocopias de nuestros asientos, a veces pensando que con eso solo nosotros ya estamos completos para solucionar el error. Bueno, no. Por supuesto que siempre sirve la fotocopia, nosotros igual la vamos a corroborar en nuestros asientos, pero además de la fotocopia título o copia de la escritura pública o de la sentencia o las actuaciones judiciales, es necesario. Bien. Además, deberán efectuar las reposiciones de ley convenio que están previstas en la actual DTR 18 del 2022, que entró en vigencia hace poquito, y
fiscal, que son 300 módulos tributarios. Esto solamente para que lo sepan. Igualmente, si no están hechas las reposiciones, el trámite se hace igual, se les va a notificar para que puedan adjuntarlas. No es que se va a rechazar por falta de reposición. Bueno, esto ya lo saben, pero por las dudas lo aclaro. Bien. Dicho todo esto, ustedes presentan ante el registro la minuta, y esa solicitud que ustedes presentan, minuta, junto con la documentación que nos presenten, la vamos a tener que corroborar y cotejar con lo que obra en el registro, es decir, con el tomo polinúmero, con la matrícula, con los oficios judiciales que oportunamente ingresaron, dependiendo del tipo de error. Nosotros lo vamos a cotejar y además vamos a hacer, en la mayoría de los casos, una verificación interna de oponibilidades. Digo en la mayoría porque hay errores que no son necesarios este tipo de verificaciones. En la gran mayoría sí. Por ejemplo, si vienen a cambiar la libre inhibición de una de las, perdón, la libre inhibición no, el DNI de una de las personas, necesariamente tenemos que hacer la verificación interna para ver si hay oponibilidades o no a este cambio, o si es respecto del inmueble, si hay algún tipo de cautelar trabada sobre el mismo y si ocasionamos o no un perjuicio. Todo eso el registro lo tiene que evaluar. Entonces, cotejadas las constancias que ustedes nos presentan con lo que obra en el registro, más la verificación de oponibilidades, el Departamento de Relatoría le eleva a la dirección para que ésta resuelva si es viable hacer o no lugar a lo peticionado. En esta instancia, si la dirección decide hacer lugar a la corrección, nosotros ya lo tenemos previsto en el artículo 61 de la ley registral, cómo se tiene que confeccionar este asiento a los fines de corregir, enmendar o complementar esta inexactitud. Sí o sí tenemos que consignar, esto es tarea nuestra, el número y la fecha de la presentación por la cual se hace, quién lo solicitó, es decir, profesional, funcionario judicial o administrativo o el particular interesado, y una breve síntesis de lo que se subsana, rectifica, aclara. Y algo más que agregamos, que no está previsto expresamente en la ley, es que nosotros solemos colocar además qué documentación tuvimos a la vista al momento de efectuar la corrección. Bien. En el supuesto, eso sería en el caso en que se haga lugar. Cuando se rechaza la solicitud, bueno, en el supuesto también vamos a tomar razón del rechazo. ¿Por qué motivo se rechazó? Tenemos distintos supuestos de rechazo. Estos supuestos que ustedes están viendo, por supuesto, ya llevan excluido el supuesto en que nosotros tengamos frente a nuestro estudio un error u omisión en la escritura matriz. En ese caso, escritura matriz o en la sentencia, cuando es el contenido, ya de lleno se va a rechazar porque no iría como una inexactitud registral de la que estamos tratando. Dicho esto, los supuestos más comunes que nosotros tenemos de rechazo en los casos en que sí correspondería tal vez hacer esta corrección es por falta de interés legítimo, no adjuntar los testimonios o los testimonios que nosotros necesitamos. A lo mejor nos adjuntan el de 2 antecedentes, pero no el que se debe corregir en ese momento, entonces no lo podemos hacer. O bien se adjuntan copias simples de los documentos, de los testimonios, perdón, nosotros necesitamos tener a la vista el que oportunamente ingresó y excepcionalmente, como ya les decía, copias certificadas. O bien porque existan oponibilidades. En estos casos, cuando hay una colisión entre los derechos de los terceros que estamos publicitando y esto que se viene a corregir o subsanar, en principio el registro no va a poder intervenir, se deberá solucionar esto vía judicial. Bien. En los otros supuestos se hará lugar a la solicitud. Bien, esto a modo de conclusión, de análisis, de síntesis, perdón, podemos decir que todo lo que venimos hablando de las inexactitudes registrales tienen una importancia en que estos errores, como ya les venimos diciendo, se originan en esos desacuerdos que hay entre lo registrado y la realidad extrarregistral, pero siempre que se originan por errores u omisiones del registro al generar los asientos o del título, no el título de documento no el título instrumento público, sino del testimonio que ingresó. En esos casos en que haya error, necesariamente nosotros, para poder resguardar lo que son las presunciones de integridad y de exactitud del registro a la hora de publicitar, necesitamos proceder a la corrección de estos asientos, y ustedes también lo van a necesitar para poder llevar a cabo la labor de la mejor manera. Y todo esto es para lograr que el registro pueda dar una publicidad formal y eficiente y que no exista discordancia. Hasta acá llegó mi exposición. Espero que les haya sido grata. Gracias.
Bueno, la verdad que muchísimas gracias, expositora, excelente. Seguramente hay muchísimas preguntas. Quería retomar una de las preguntas que surgieron en el encuentro anterior, que trae acotación para ahora. Por ahí es el tema, se pregunta mucho el colega sobre la cuestión del cruzamiento de catastro, el certificado catastral, que viene cada Victoria con todos los procesos judiciales, que nosotros nos encontramos hacer esos escritos rectificatorias, hacer una rectificación porque no coincide el título con el plano. En esa cuestión de la discordancia, muchas veces bueno, su señoría, el Poder Judicial, nos manifiestan que, bueno, que esa discordancia muchas veces la receptan y se toman razón, y otras cuestiones nos ha pasado concretamente en las subastas, que a veces son expedientes que se subastaron y tienen de larga data, de largo tiempo, con el acta de subasta, y que después se hace como sabemos que se exige por la cuestión de la ley catastral, el caso de que el plano sea, digamos, posterior al año de vigencia, que te pide la verificación del estado parcelario. En esa situación en concreto nos encontramos que hay a veces discordancia. A veces nos encontramos con discordancia de superficie. Entonces, en esa irregularidad, por así decirlo, porque el agrimensor corrobora de que justamente hizo el estado de parcelamiento y nos encontramos con una diferencia, bueno, nos encontramos en esta situación de que no poder, digamos, hacer el cometido de lograr el tema de la inscripción. ¿Cómo logramos ahí, en esta situación de diferencia, para que el juzgado digamos, téngase presente de esa rectificación? No sé si me explico la diferencia que nos encontramos. Sí, lo que pasa es que ahí depende, porque nosotros anteriormente trabajamos con una normativa que nos remitía a límites, que era entre el 1 y el 5. Ese decreto está derogado, entonces nosotros necesitamos que la superficie que tiene el título, o sea, si el título antecedente tiene 500 metros, si bien se pide una mensura nueva, el plano nuevo no puede tener 600. Claro. Porque, digamos, el plano no crea derecho, y yo tengo, lo que tengo en el título son 500 metros. Entonces, en todo caso, el agrimensor deberá replantearse la superficie que puso en el plano nuevo, porque serían posesorios. Nosotros podemos tener acceso, aunque sea reconocer la fuente de la normativa registral que sostiene, digamos, de la cuestión. Si nosotros encontramos esa del certificado catastral que tenemos que rectificar, porque por ahí contabas mucho los procesos que si encontramos del certificado que no coincide con el título, hay una normativa registral que sostiene la disposición para nosotros llegar. Hay una disposición, una DTR, porque nos comentabas de que si hay discordancia con el título y el plano, que decías que en todo caso, si hay una discordancia en el título y el plano, independientemente del caso concreto que te dio de la superficie, si hay una discordancia en el título y el plano, nosotros tendríamos que hacer esa rectificación en el expediente. Tenemos la normativa registral o fuente de donde nosotros podemos tomar para publicitar y dar a conocer que, si bien el juez conocedor del derecho, manifestar que, bueno, que eso es lo que también nos solicitan en el registro. Lo que pasa es que es un error ahí en el documento, entonces no es lo mismo solamente anoticiarnos de que hay una diferencia y que porque el plano dice. O sea, ahí tenés que entrar a rectificar, hay que ver cómo está el antecedente, más allá del caso que plantea Victoria, que son casos de masías, y bueno, y es discutible, hay varias posturas. Pero en los casos en que hay discordancia entre lo que oportunamente se registró y lo que el plano viene a decir ahora, habrá que evaluar el caso concreto y ver dónde está la diferencia. Si el plano vino a regularizar una situación vieja en la cual antes se tomaban otro tipo de mediciones y ahora solamente es a los fines de regular, bueno, el momento de perfeccionar esta publicidad es en el momento en que ustedes otorguen el documento o en el caso que el juez otorgue una sentencia. Más, si ya lo otorgó, deberá un documento aparte que lo complemente, que lo perfeccione. No sé si va por ahí la pregunta o... Sí, creo que, o sea, en líneas generales, yo la hacía en líneas generales porque nos hacían consultas en el instituto. No sé si hay alguien... Marta Colombo está habilitada para hacer una pregunta.
Bueno, ante todo, muchas gracias. Agradezco, soy de Rafaela y siempre que tuve una consulta, llego cuando ya no puedo solucionar los problemas, pero agradezco al personal que viene a Rafaela. Yo tengo un problema, porque pedí, no sé si va a haber un análisis sobre el formulario 103, pero yo tengo este problema, yo tengo que adjudicar dominio en proporción de ley. Me piden el catastral. Yo hice la denuncia hace unos años atrás, después los herederos terminaron diciendo, sí, vamos a partir, adjudicar en proporción de ley. Cuando yo pido el catastral, yo tengo cronológico personal, ese es el sistema. Y me sacan bien el catastral, perdón, el formulario 103, pero me agregan en el folio a manuscrito el empleado o el que tuvo frente a sí este formulario con una letra B. Eso no figura en la partida de impuesto inmobiliario. Cuando yo voy a catastro, a intentar cargar el catastral, no se puede cargar el catastral. Entonces me hago todo un periplo y llego a que tengo que ir a catastro económico, porque aparentemente hubo algún acto que no se asentó o me dicen hubo una omisión de parte del registrador. Pero yo no sé por qué me ponen en el folio una letra B cuando en la partida inmobiliaria, en la escritura, y hace años que se hizo la denuncia, nunca cambió. No sé si el error está por ahí. Doctora, yo considero primero que su consulta es muy específica. Nosotros necesitaríamos chequear el formulario 103 conjuntamente con el título, porque nosotros acá estamos carentes del sistema. Y No, es no, poco... ustedes me dan ustedes me contestan muy bien el formulario 103. Nada más que ahí en el folio le agregan en manuscrito una letra B. Y yo cuando quiero hacer el catastral, no se puede hacer el catastral. Y me mandaron ahora, último periplo, al catastro económico. ¿Qué me pasará ahí? No sé. Y muchas gracias. Yo lo que le sugeriría es que usted se acerque o personalmente o a través de un comisionista con el formulario y el testimonio, como para poder darle una respuesta más personalizada, porque honestamente no, así como usted lo está manifestando, no tenemos manera de chequearlo. Claro, me llama la atención que no se puede hacer el catastral. Y llamando por teléfono, Catastro me dijo que vaya a catastro económico ahora. Pero ningún acto ha tenido publicidad, por eso era la pregunta, nada más. Bien. El 17 y el 18 tiene la doctora Mitri en Rafaela, que con mucho gusto la va a atender. Así es que voy a ir. Gracias. Quiero Marta, Betina está acá presente y dice que va a estar atendiendo y relevando esta consulta, así que jueves y viernes. María, le queríamos hacer otra consulta más que también viene desde la consulta genérica, muchas veces nos pasa, en realidad más una consulta para tomar, es el tema de la digitalización de las declaratorias de herederos. Si bien nosotros, digamos, más allá de la innovación, entendemos que estamos en un periodo, lo estamos ayornando, aceptándolo, consultan muchas cuestiones con Erika, digamos, se acercan. Pero ¿qué nos pasa? Nosotros también lo planteamos cuando nos empezamos a encontrar con este paso que estamos haciendo con inscripciones declaratorias para llegar a lo que es la inscripción de dominio o la partición. En este periodo de transición que nos encontramos, que a nosotros para inscribir en dominio, o ya sea por proporción de ley o por partición, debemos, como bien Victoria decía, acompañar un formulario que es el de subsistencia declaratoria. Pero ¿qué nos pasa? En este trámite donde tenemos pedido un certificado, digamos, el formulario con la reserva de prioridad y a la hora, digamos, de poder inscribir, nos pasa que muchas veces el tiempo, que también el tiempo no lo manejamos nosotros, sino también es el tiempo del Poder Judicial, no logramos con el informe que se nos vence, o sea, que se vence ese informe que solicitamos, y que nosotros rogamos en esta cuestión del paso que estamos transitando con la digitalización, que lo llamamos porque es rapidísimo, nos comunican a las 48 horas,
Pero ¿qué nos pasa? Nosotros queremos acompañar esa comunicación que está en el expediente, que nos llegó la digitalización con la inscripción, y lógicamente en dominio nos sale provisional porque no acompañamos el informe de subsistencia. O sea, lo que queremos lograr también como lo han hecho con los documentos, no sé si notariales y judiciales, estar en un estado de verificación. Una norma que salga, una norma de verificación, es que si esas inscripciones en ese periodo de que estamos inscribiendo en declaratoria de heredero y salió inscripta, que por lo menos tengamos ese tiempo, ese margen para poder continuar, y que el colega, que muchas veces nos plantean y decir, bueno, directamente lo dejo con inscripto de declaratoria y no sigo a velar por las particiones o por las inscripciones de dominio. O sea, es un tema que queremos dejar aclarado. Leandro, no sé si te acordás, si estabas, creo que sí, cuando fue la presentación de las declaratorias digitales, recuerdo el terror de algunas personas que estaban acá, tenían miedo, y nosotras les decíamos que habíamos verificado todas las etapas y que el formulario era realmente muy amigable, intuitivo, que se había trabajado conjuntamente con la gente de la OPS, que eso es muy importante porque cuando se trabaja desde un laboratorio aislado, sin la interacción de la gente que realmente está en esa métier, muchas veces salen ciertos productos que en abstracto son muy buenos, pero cuando uno los baja a tierra no resultan. En este caso trabajó la gente de registro de acá de Santa Fe, la gente de registro de Rosario y la OPS, los informáticos de cada una de estas organizaciones, de estos entes, y por eso salió, pero había que ir probando. Fuimos cautelosos y dijimos, bueno, empecemos con esto. Obviamente que no recuerdo, sinceramente, si de la parte de registraciones, corregime, Janina, si no viniste vos muy, digamos, con muchas ganas de ya implementar lo otro, pero recuerdo que ya querían proponer, sí, a eso vamos. Lo que pasa es que es todo un proceso, no obstante la sugerencia tuya, Leandro, es buena, así como se hizo lo de la verificación, que se consultó a ver qué tal era esa metodología en Rosario, si andaba, funcionaba, y también se incorporó, y creo que a todos les resulta oportuna. Así que vamos en ese camino, de a poco para que no haya fallas, porque la verdad que cuando uno inicia algo es feo tener que ir para atrás. Más vale ir paulatinamente. Incluso muchos juzgados del interior tal vez necesitan mucho, pero se prueba con OPS, tanto en Ciudad de Santa Fe como en Ciudad de Rosario, para luego ya extenderla a todas las circunscripciones, y luego el paso siguiente es que también sirva para el resto de los trámites, a tal punto que ahora, próximamente, creo que la semana que viene, ojalá que me esté escuchando alguien de la OPS, porque nos escriben todas las semanas, para Claudia especialmente, vamos a hacer el redespliegue para que directamente la parte de la descripción del inmueble es optativa, no es obligatoria, pero no falta quien quiere describir, y cuando describe hay que cotejar, y eso lleva tiempo, y no es necesaria ahora la descripción solamente para inscribir declaratoria. Entonces, por un tiempito la vamos a ocultar, cosa que a nadie le dé ganas de describir el inmueble simplemente porque no es necesario. Entonces, ahorramos un poco más de tiempo, tanto para la gente de la OPS, como para la gente de registro, como para la propia persona que tiene que completar el formulario. Así que sí, Leandro, tomamos eso y vamos ahí, hacia ahí estamos yendo. Bien, esa es la recomendación. En realidad es una recomendación que queríamos hacer para velar y sobre todo por la incumbencia de la actividad profesional que pueda y la seguridad del bloqueo de, digamos, bueno, la reserva de prioridad. Bueno, consultas hay una en virtual y si no, paso. Con el tema de la subasta, cuando describiste el caso de que por ahí no coincide el inmueble descrito para subastar en el expediente y cuando vamos a los informes,
tengo 2 casos precisos en los cuales son subastas viejas, que en el caso cuando voy a pedir el catastral no me coincide con la descripción del título. Uno, por un pasillo que me figura como, o sea, como que tiene una 8ª parte del pasillo, el cual me aparece en el catastral, pero no, ni siquiera en las fichas. Yo lo que debía hacer también es ir a ver el archivo de protocolo para poder pedir rectificación en el expediente. Y en otro me aparece como que si fuese un pasaje, que en realidad es una calle. Tuve que ir a catastro provincial y demás, y no me coincide catastro provincial, catastro municipal y el registro con el inmueble descrito en la subasta. Lo solucionaría describiendo cómo está el catastral en el expediente. Porque sí no se escucha, perdón. Obviamente que es un caso concreto, estamos hablando, como decía Vicky, sin los papeles a la vista, en el aire. Hay que ver pero el caso. yo en general lo que quiero Sí. saber es, para solucionar determinados... Por Claro, un tipo de por eso digo, ejemplo. a modo de genérico ejemplo. podemos decirte, mira, que en principio no es que se soluciona, describo como catastro me dice que es, porque vos estás hablando de un inmueble que tiene una parte indivisa de un pasillo y otro que tiene una salida por pasaje. Sí. Ahí ya entra en juego el estudio de título que hay que hacer para ver dónde está, a lo mejor por eso pregunto, ese pasillo. Si hago el estudio de título y hago eso, ¿tendría que rectificarlo en el expediente? Lo que pasa es que hay que ver si la parte indivisa de esa de pasillo está subastado o no. A nombre de quién está, es hay que salir a rastrearla. No figura claro. en la subasta. O sea, yo lo di como ejemplo general. Sí, claro, lo di como ejemplo general a estos dos, que en determinados casos sí se puede solucionar de esa manera. No, ahí vas a tener, perdón, ahí sí, estudio de título y ver realmente qué pasó, si ese inmueble en algún lugar perdió la parte indivisa del pasillo, nunca se la transfirieron, cómo hay, y ahí ya hay que estudiar, ver cómo se soluciona, por eso también hoy hablábamos, viste, de otro tipo de errores que son... o sea, yo lo di como ejemplo, pero en general, sí, para determinados casos, después, si se detecta el error, describiéndolo en el expediente, después se podría rectificar... Por eso hay que ver si es un error meramente en la descripción del inmueble que se viene arrastrando por una... pero ya el caso que vos planteaste ya es otro tipo de problema y hay que salir a ver qué pasó con la parte indivisa del pasillo, ver si era de titularidad de quien subastaron o él nunca lo tuvo, si quedó en el camino. Eso ya ¿de dónde viene el error? Claro, ese es otro caso y no solo se soluciona con un téngase presente el juzgado. No. Ahí ya no te iría. No. Pero bueno, en otros casos, tal vez la forma, como decís, si es una omisión o un lindero mal colocado, tal vez ahí sí se pueda podría solucionarlo y perfeccionarlo. Con un detalle menor sería. Claro, hay que evaluar cada caso en particular, porque puede haber ocurrido que se subastó solamente el inmueble y no el pasillo. Claro. Entonces, en ese caso... Claro, digamos, ahí no podés rectificar, salvo que subasté la 8ª parte del pasillo. Sí. No, sí, por eso. Y o sea, para completar esta pregunta, que en el caso de que se solucione de esa manera, la rogatoria que se le haga al registro la firma el juez o la firma el profesional. ¿Para rectificar? Claro, cuando rectificamos ese error, porque supuestamente eso nos salió rechazado del registro, y nosotros pedimos en el juzgado que se corrija, describimos el error, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta cuando vuelve del registro de que está ese error. Vos hablas de un error, nos vamos del ejemplo de la parte indivisa porque ya sabemos que es otro. Pero un error en un lindero que estaba con una diferencia mínima. Exacto. Que ustedes tengan que solucionar, obviamente que tendrán que adjuntar a la presentación que hagan para solicitar la definitiva, todo lo que presentaron en el expediente, copia certificada de lo que el juez resolvió. En algunos casos por eso habrá que verlo, en algunos casos va a ser necesario que venga el oficio firmado por el juzgado, en algunos supuestos menores podría ser firmado por el profesional, pero hay que evaluarlo y ver siempre con la documentación de todo lo que se actuó con copia certificada. Pero generalmente viene con oficio del juzgado. Errores menores, estamos hablando, no el caso que planteaste al principio, porque ese ya lleva a otro estudio. No, pero aparte yo lo quise dar como ejemplo, pero en forma general. Por eso... Ese es un ejemplo que ya ahí trae otras consecuencias y no es meramente una omisión o un error, sino que ya ahí tiene otro problema que habrá que analizar y estudiar bien. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor.
Hay una consulta ahí perdón, porque también para habilitarla a los agentes de virtual. Antes que nada, bueno, felicitarlas por la disposición y consultarles con respecto a la disolución de usufructo. En caso de que haya o no declaratoria, por ejemplo, si es necesario que exista primero una declaratoria o simplemente con una minuta presentada podría llegar a disolverse. Repetime la pregunta. Si con un mero escrito por parte de un abogado autorizado, de un interés legítimo, por supuesto, sí. se Para puede cancelar. disolver. Exacto. Sí, recientemente hay una circular, que es la número 3, donde esa circular, que si bien es opera internamente, se establece las maneras en que tenés para hacer la extinción. Así que sí, podés hacerla vos como abogada, acreditando, acompañando el poder, por ejemplo, que a vos te da la legitimidad, podés patrocinar a uno de esos herederos, o sea, haces firmar al heredero y vos lo patrocinás, o en su defecto certificarlo y firma ante notario, autoridad judicial. Perdón, y siempre Pero sí o sí, siempre tenés que acompañar la partida de función. Vos estás perfecto, hablando pero solo eso del es caso de si hay cancelar. si hay un proceso sucesorio abierto, ¿no es cierto? Tiene que sí o sí. No. Yo interpreto tu pregunta a modo genérico. En el caso de que vos te encuentres con un Entonces, dominio, claro. que nosotros decimos dominio, pero con una inscripción registral que tenga nuda propiedad y Ahí está. usufructo a nombre de una persona que falleció. Exacto. No necesariamente en ese caso puntual no hace falta abrir un sucesorio para eso. Entiendo que no, por supuesto. El nudatario inclusive puede Bien. puede llegar a no ser el heredero. El nudatario tiene todas las facultades y el derecho de exigir que se consolide el dominio en su persona. En ese caso tiene que ir una rogatoria, como Victoria les explicaba, acreditando interés legítimo quien lo pida, el profesional o el particular, con la partida de función. Perfecto. En ese caso se actúa de esa manera. A veces viene en la misma escritura, si hay algún tipo de venta, el escribano ya también puede, dentro de su escritura, contener que se va a solicitar la cancelación de usufructo, que tuvo a la vista el fallecimiento, la partida de función, y que le va a solicitar al registro la cancelación. Acto seguido venden dominio pleno. Nosotros hacemos, Claro. siempre viene con rogatoria, eso sí. Eso, aprovecho la misma consulta porque también estaba dentro de las consultas del instituto. O sea, la documentación que si nosotros, asumo la pregunta de la colega, nos encontramos que vamos a hacer un sucesorio del cual ya no tenemos el poder judicial para abrir el sucesorio y nos encontramos que el título justamente tenía el usufructo y bueno, y hay que hacer el tema de la cancelación. Bien, sabemos que por vía judicial, no, directamente nos dice el orden del juez, hágalo por vía administrativa, entonces nosotros acompañamos esa minuta, esa rogatoria solicitando la cancelación, acompañamos el poder y acompañamos también, solamente con el poder nosotros estamos facultados, digamos, tenemos el interés legítimo porque nos he encontrado que también ha habido observaciones de que falta por el interés legítimo. Sí, por eso se emitió la circular para evitar ese tipo de... O sea, ya basta que nosotros como apoderados, con el poder acompañado, certificado, una copia, con una copia simple o el original del poder. No, una copia simple. Lo que les pide, la copia que expide el registro civil, no una copia simple. No, el poder sí, nosotros, sí. porque el poder como... Claro, sí, podemos acompañar una copia simple del poder, sí. digamos, acompañando con la partida, por supuesto. Sí. Bien, eso. También puede ser firmado por el particular interesado, o sea, el nudatario Lo- con el patrocinio de patrocinio ustedes, letrado. porque a veces Eso puede no haber un poder también. eso también te iba a preguntar, También se porque puede. como por ejemplo, Sí. porque como nosotros no somos fedatarios, no podemos tampoco Pero certificar. lo pueden patrocinar. ¿Lo podemos Ustedes patrocinar? saben, Ah, sí, bien, bien. Confirma del particular. Bueno, buenas tardes. También, chicas, las felicito porque estuvieron muy claras las dos, tanto Vicky como vos. A mí me queda una pregunta que cuando hablamos de la parte de la usucapión, ¿cuál es el momento en que yo tengo que hacer la conversión de plano duplicado a plano definitivo? No, digamos, anteriormente, creo hasta el 2017, se usaba el sistema de que vos solicitabas el plano para usucapir, ingresaba al registro, el trámite salía provisional, tenías que llevarlo a catastro de nuevo para que te haga definitivo ese plano y volvía a ingresar al registro para hacer definitivo. Del 2017 en adelante no es más así. Vos presentás el plano para usucapir, catastro de hecho desde ese mismo momento ya te expide el certificado catastral y directamente vos ingresás el legajo en una única vez, digamos, salvo que salga provisional por otras cuestiones.
pero no... Ahí me parece, Vicky, que no hay un punto en común, porque me ha pasado que he pedido los planos, los certificados catastrales con plano duplicado y después me los rebotan. ¿En Ahí es donde... catastro? No, catastro en o el nosotros? registro. No, en el registro. Pero vos me decís, vos pediste el certificado del registro, y eso es lo que... El No. certificado catastral de catastro. Pero a ¿Cómo? vos te sale expedido ya informándote. Lo que pasa que puede ser, digo, no sé, hablando en el aire, que sea un supuesto de los que estamos en esa transición. El viejo plano duplicado, que Catastro no lo llegó a aprobar y a veces vienen a inscribirlo ahora, sin el catastral, ¿puede llegar a ser uno de esos casos? No lo sé. Muchas veces lo que pasaba, que por ahí ameritaba inscripción provisional, igual a la fecha eso ya está resuelto, en la descripción del inmueble catastral te salía como un plano preparatorio, y ahí te incorporaba toda la descripción de ese plano duplicado. Bueno, eso fue una diferencia con Catastro, finalmente se lograron un acuerdo de las autoridades y tomamos el catastral cuando tenga de esa manera, cuando esté así, descrito en los actos preparatorios, el plano duplicado. Sí, también en una observación constructiva lo que me pasa a mí es que las usucapiones que yo estoy llegando a lograr inscribir son todas que vienen de vieja data, son planos que tenemos 2012, 2013, porque sabemos que demoran un montón los juicios de usucapión. Entonces ahí es donde se me da la discordancia de cómo presento en el registro, si el plano duplicado con el cual tramité todo el juicio de usucapión, la sentencia me salió referenciada con el plano duplicado, voy a acompañar la carpeta en el registro y me sale con el plano todo duplicado. Eso es la discordancia, como que todavía falta ajustar. Sí, de todas maneras, si vos tenés algún caso así a la fecha, yo lo que te propongo es que por ahí traigas la carpeta como para verlo, porque, insisto, por ahí hay cuestiones, nosotros, nuestra exposición es más de tipo genérica, por ahí cada caso en particular requiere un análisis particular. Acá veo una pregunta que está vinculada. El jueves que viene va a haber, la jornada va a remitirse a lo que son informes y certificados, motivo por el cual preferiríamos, digamos, dejarle a quienes van a exponer el jueves próximo esa pregunta. Asimismo, veo que preguntan cuál era la circular de la que hablaban en caso de usufructo y nuda propiedad. Y Marta contesta, creo que dijo la circular número 3. Sí, en realidad la circular es a los efectos del funcionamiento interno, es a modo de unificar criterios, donde la autoridad máxima del registro básicamente determina cómo hay que hacerlo. Pero es de funcionamiento interno, no es para en realidad, digamos, se sigue manteniendo el criterio que se venía manejando desde hace años, o sea, minuta, obviamente que hubo por ahí discordancia entre si venía con firma certificada o no, si venía con el patrocinio del abogado, si venían solo ustedes. Entonces, bueno, ahí ha habido por ahí algunas provisionales y algunos problemas que hemos tenido que pulir, pero es una cuestión más de aplicación. Pero esto ya en la práctica es lo mismo que venían haciendo siempre. Cuando ustedes presentan cualquier tipo de solicitud, lo que nosotros primero vamos a controlar es el interés legítimo. Y lo mismo nos pasa con los notarios, no solamente porque consignen que son notarios, ya tienen interés legítimo acreditado. En cada caso en particular tenemos que corroborarlo para ver si para el acto que están pidiendo o para la publicidad que nos están pidiendo tienen el interés legítimo suficiente para rogarlo o no. En el caso de las cancelaciones de usufructo es necesario eso, no puede venir el profesional solo a pedir la cancelación. Es lo mismo que si viene un particular, por más que trajera firma certificada, no puede pedirlo solo, salvo que sea el notario. Entonces, bueno, ir viendo en qué instancia están interviniendo ustedes, lo acreditan, lo consignan y nosotros lo evaluamos. Pero sigue siendo igual que siempre en eso. Te hago otra pregunta, Vicky, que es un tema que vos pusiste. Cuando hablamos de las fichas SRD en la desmembración del dominio, vos dijiste que es una duda que siempre me queda. Una ficha es para nuda propiedad y otra es para usufructo. Cuando tengo muchos usufructuarios, ¿todos juntos en una ficha? Sí, porque es por inmueble el formulario, es por inmueble. Yo, por una cuestión de prolijidad y para evitar confusiones, me parece que cuando es desmembrado, por ahí es más práctico
hacerlo de esa Pasa manera. que los usufructuarios terminan siendo 5 hijos. Los 5 hijos los tengo que poner en una sola ficha, Sí, por ejemplo. sí, porque es por inmueble. Acá también preguntan el material, ¿dónde lo envían? Les reitero, creo que hoy mencioné que cada uno de los Power que hemos pasado hasta el momento ya están en esta computadora acá. Ya lo tiene incluso Leandro, a quien estoy mirando, y también informática del colegio. También preguntaban dónde se iban a subir las jornadas, están siendo grabadas. Luego yo entiendo que informática va a indicar... Aprovecho lo Sí. que decís, Mariela. El tema, todo lo que es, lo va a mandar informática. Lo que les quiero decir a la gente que está en el entorno, que tiene sus correos electrónicos, corroboren en los correos no deseados, en los spam, porque el colegio está teniendo ese problema que manda, y si no corroboran los correos no deseados, le ha pasado el tema de las inscripciones y el tema de los envíos de los Power. Nosotros desde el colegio le vamos a solicitar que, bueno, que manden todo el tema del material cuando una vez nos los acerquen. Ahora sí continuamos. Claro, por mail sí, los que están anotados, claro, los que están acá presenciales, lo mismo. Si pueden mandar directamente o se acercan a la informática o mesa de entrada, están inscritos, ellos tienen el listado y ahí directamente les mandan el material. Si tienen Gmail, bienvenido sea, porque con Gmail no tienen ese problema. El problema es con Hotmail, el problema que está teniendo el colegio. Sí, yo también quería agradecer la exposición muy clara de ambas. Y tengo una duda respecto a lo que vos dijiste, Vicky, que yo toda sesión que hago de derecho hereditario respecto de los padres hacia los hijos, o sea, cuando la sociedad conyugal se divide con la muerte de uno de los causantes y el cónyuge supérstite le cede a los hijos ese otro 50%. Yo siempre le exijo, digamos, al escribano que lo inscriba. Ahora escuché que vos dijiste que cuando es cesión de padres a hijos no se inscribe, ¿o malinterpreté eso? No, en realidad era que sean ella Claro. dijo padres e hijos, pero antes aclaró que era En gananciales. relación a los bienes gananciales. Nosotros no inscribimos sesiones de derechos y acciones hereditarios, sesiones de derechos y acciones a los gananciales. Exacto. Sí en relación a los hereditarios, pero por una cuestión de nuestra ley registral. La sesión es perfectamente válida, ustedes la presentan en el expediente, nosotros en eso no vamos a cuestionar. Lo que puede ocurrir es que no haya, discutimos sí, el acto, el acto es nosotros perfecto. no lo inscribimos. Ah, ok, perfecto. Pero Vicky perfecto. sí habló de Capaz padres sí, e yo hijos, me pero antes había expresé hecho, mal no, o pero había lo- hecho antes la aclaración que era en relación a los gananciales. Ah, ok, Si es un ok. bien propio y lo cede, eso sí se va a inscribir. Perfecto, perfecto. Fíjense que a veces en algunos testimonios de los notarios, cuando se mandaron a inscribir las sesiones y había dentro de la misma redacción de la escritura sesión de los derechos y acciones hereditarios y a los gananciales, muchas veces se hace la aclaración en el sello que coloca la gente de derechos y acciones, le aclaran solo en relación a los hereditarios. Exacto. La publicidad nuestra va a ser solo de los hereditarios. Los gananciales ustedes lo presentan en el expediente, va a estar, si el juez le hace lugar no hay ningún problema. Sumo la consulta de la colega por la cuestión, creo que también viene, a veces nos encontramos que hay escribanos que directamente por el tema de la ley nacional, que le dice que la publicidad surge en el expediente, más allá que la ley registral los obliga a inscribir, nos hemos encontrado con casos que no están inscriptas esas sesiones en anotación. Entonces nosotros como profesional nosotros estamos por la facultad, a la rogatoria, digamos la SRD, y hacemos una SRD, tanto para la sesión como porque ¿cómo hacemos ahí nosotros Lo que pasa que en para principio, poder claro, terminar de inscribir? Esa es la en pregunta. realidad es responsabilidad del notario en ese caso, Exactamente. porque es obligación de ellos de inscribir las escrituras públicas que tengan trascendencia registral. Por la ley nuestra, tanto la nacional como la provincial, tienen obligación de inscribirla. Ellos deberían inscribirlo, porque si no ustedes se van a encontrar con el problema que le va a salir provisional porque Le van a- dominio le va a decir la no, subsistencia. exacto, Y en el van caso a tener que mandar a inscribirla. y en- Excepcionalmente, en algunos casos viejos, de sesiones muy viejas, algún juzgado la ha llegado a ordenar, pero Graciela, no sé si, creo que una sola vez escuché un solo caso, no sé si ha habido otro de que un juez haya intervenido, pero si no, siempre es el notario el que tiene que terminar el trámite de inscripción. Porque tenemos casos, o sea, nos han Ajá. consultado que tenemos casos tanto como en el ámbito judicial como en el ámbito de escrituras que no las han inscrito
y no tienen contacto con el escribano, entonces tenemos esa situación. Yo creo que también nos hemos consultado y nos dijeron, no me acuerdo cuál es el rubro específico para la SRD, entrar en el sistema y robarla. Entonces acompañamos la SRD tanto para la sesión cuando inscribimos dominio. No sé. Lo que les quiero aclarar que los notarios tienen que culminar con la publicidad. Cuando una escritura, como decían las chicas hoy, no se inscribió, no corresponde al abogado decir voy a ir a escribir. Lo mismo pasa con la sesión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si el escribano se murió, si no ejerce más, se jubiló, si no se lo encuentra, van al colegio de escribano con otro notario que lo autoriza a hacer la gestión ante el registro. Pero es la tarea de ellos una incumbencia profesional. Perdón, y agrego a lo de Graciela, dentro de la ley registral nuestra, en la 6435, están enumerados todos los actos que nosotros inscribimos en el artículo 4, y ahí está previsto expresamente derechos, la cesión o renuncia de derechos de acciones hereditarios, con lo cual, más allá de la presentación en el expediente o no, necesitamos la publicidad registral porque nuestra ley local así lo exige. Igual fueron esos casos que fue justo con la sanción del código del 2015, encontramos con esos casos particulares, son muy casos particulares y por eso lo traemos, pero también las cuestiones judiciales, cuando encontramos todavía sesiones, nos pasa lo mismo, sesiones judiciales entre herederos por las actas. Eso también nos ha surgido y también lo estamos contestando. María Belén, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, muy claro. La duda que tengo es la siguiente. Si bien ya lo desarrollaron en la charla, pero quiero irme digamos, con esa duda resuelta. ¿Es incorrecto en una denuncia de bienes, en un sucesorio, cuando hacemos la descripción, hacer la descripción conforme título y luego conforme plano nuevo? No, no es incorrecto. Es perfectamente viable. Nada más, nosotros lo que necesitamos, cuando yo me remití a la armonía, digamos, si vos querés describir según título y después según plano, está perfecto. Yo necesito que estén las dos para que a mí me coincida con el catastral y con la SRD. Bien, y Claro. luego cuando a eso lo trasladamos a la SRD, Solamente, ¿deberían la SRD solo conforme plano? claro, porque cuando cargues el SRD con el número de catastral, directamente te va a salir conforme plano nuevo. Ahí que así, directamente la armas vos. Bárbaro. O sea, rubro 6, colocas punto cardinal, medida y lindero. Yo lo que Bien. quería aclarar... Gracias. Sí, gracias y disculpa que me haya metido. Cuando nosotros hacemos una denuncia de bienes, los profesionales hacen una denuncia, la denuncia es según el título que tenemos en la mano. Resulta que vamos y el juzgado nos exige un certificado catastral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una nueva denuncia? Podemos si queremos, pero solo es necesario cambiar la descripción del inmueble cuando voy a hacer la partición. La denuncia la hago conforme al título. Posteriormente se hace un plano y si voy a adjudicar recién en la hijuela voy a describir según el nuevo plano. Eso quería aclararlo. Recién ahí, cuando voy a hacer una partición puedo cambiar la descripción del inmueble con el nuevo plano. Pero la denuncia a lo mejor se demoró en el tiempo, no se pusieron de acuerdo los herederos, cómo distribuir el patrimonio, y ahora van y dice Catastro, mire, tiene que hacer un nuevo plano. Esa denuncia fue hecha allá lejos, pero la modificación la hacemos ahora y es solo para las particiones. Igualmente, hablando, me parece que hay una normativa de catastro que para los actos sucesorios, el tema de la verificación de estado parcelario no tendrían, estarían como exentos, no me acuerdo cuál es la normativa del 2018. Perdón. No me acuerdo el número, pero sí existe, en teoría. Es que para los actos sucesorios no tendríamos que hacer el estado de verificación, el BEP, el estado de verificación, eso también, salvo las particiones. El juzgado sí o sí te exige catastral. O sea que estaríamos... No, pero, o sea, cuando vos vas al sistema, cuando pedís el certificado catastral,
en el mismo sistema, ya nos estamos metiendo en las constancias del certificado catastral. Cuando entramos en certificado catastral, que la leyenda dice que, bueno, el sistema te lo rechaza porque te dice verificación de estado parcelario, no puedes continuar para solicitarlo, yo les diría que se acerquen a Catastro, porque yo entiendo, por lo menos la normativa que tienen, ellos habían sacado una resolución en la cual no tenemos para los actos sucesorios, no estaríamos exentos a solicitar la verificación de estado parcelario. Lógicamente, cuando el heredero va a querer disponer, enajenar, ahí va a tener que asesorar y decirle, usted luego va a tener que hacer la pertinente verificación. Lo mismo si van a inscribir declaratoria de heredero por tracto abreviado, el escribano sabrá que tendrá que hacer el plano pertinente de la verificación. Ahí hay una consulta de Luciana que hace referencia... bárbaro. En cuanto a si vas a inscribir solamente la declaratoria, las chicas de declaratoria no controlan la descripción del inmueble. De hecho, no tenés que acompañar ni subsistencia de dominio ni nada por el estilo. La inscribís y bueno, después el notario que intervenga deberá, sí, referenciar al plano nuevo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones por la charla muy completa. Quería hacer una consulta respecto de lo que es la parte de la inscripción de dominio por prescripción adquisitiva, que se habló hoy en la primera exposición. Usted nombró el dato de que la sentencia tiene que tener la descripción del inmueble, que eso es algo que yo no sabía, por ejemplo, y quería saber si además de esto que usted dice, además de la SRD firmada por el juzgado, de los certificados catastrales y de la copia de plano certificada, si hay algún otro requisito en particular, porque en la página, por ejemplo, habla de un formulario universal, ¿puede ser? El formulario universal es lo mismo que el SRD, o sea, es la solicitud de registración. En cuanto a los requisitos, lo que vos tenés que tener en el legajo, en la charla anterior que se hizo por Zoom, el PDF lo tiene el colegio, los chicos de informática, con todos los requisitos, o sea, toda la documental que tenés que acompañar a ese legajo. Perfecto, y en ese PDF también está la parte de reposición de sellados. También y todo están lo los que acompaña. códigos, sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. No. Una consulta a Penélope, porque por ahí le preguntamos mucho a Penélope, a Victoria. El tema de las reposiciones, si hay alguna inexactitud, alguna cuestión sobre el tema de las reposiciones y la ley convenio. No hay ninguna excepción, digamos, ninguna exención al respecto. En realidad, lo que hoy les decía, las reposiciones son fiscal y de ley convenio. En los casos en que el error es exclusivamente del registro, del registrador al momento de confeccionarlo, lo que se hace sí o sí es el sellado fiscal y nosotros ahí evaluamos si es necesario o no la reposición de ley convenio. ¿Lo puedo repetir? En principio se debe reponer. En los casos excepcionales del error exclusivo del registrador, lo que sí se corresponde es que la minuta entre con la reposición de fiscal y ley convenio. Nosotros evaluamos si es necesario o no. En todo caso se la pedimos. Pero en principio solo lo fiscal. Bien, eso no lo había aclarado. Sí, buenísimo. Sí, sí. Bien, los esperamos y las esperamos el próximo jueves, 18 horas, con todo lo que son informes, certificados y también la plataforma de formularios electrónicos, como para seguir con ese tema. Gracias por... Sí, perdón, lo dejo a Leandro. Vamos a hacerle una entrega a las expositoras, un certificado. Claro, sí, como la vez pasada. Sí, me parece así que bien. si pueden venir, si pueden acercarse. Ahora sí, buenas noches y hasta la próxima.